Muy buenos días mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de química orgánica y continuando con todo lo que tiene que ver con las funciones orgánicas en las cadenas hidrocarbonadas, llegamos a esta nueva función denominada función amina. Y hay que tener cuidado porque existe otra función muy similar de nombre y es función amida. Y son dos funciones químicas totalmente diferentes, pero que tienen una nomenclatura muy similar que se diferencia por una sola letra, la N y la D. La función amina, para identificarla, debemos tener en cuenta que el NH2 va a estar unido a un átomo de carbono o a un radical sencillo. Recuerden que ese carbono simplemente va a tener acompañado a su alrededor por hidrógenos. ¿Qué pasaba con las amidas? Si se dan cuenta, las amidas, que son estas que tengo aquí, el grupo NH2, el mismo carbono que la tiene, está unido a este grupo oxo. Entonces, esto es una amida, pero cuando ustedes observen que el NH2 simplemente está unido a un átomo de carbono que tiene solamente hidrógenos, estamos hablando de una amina. Entonces, esta es una fórmula de identificarlas de manera sencilla para evitar cometer errores cuando estemos trabajando con problemas de nomenclatura en un examen, en un taller. El NH2 va a estar unido a un carbono con un doble enlace del oxígeno, una amida. Si el NH2 está unido a un carbono sencillo, estamos hablando de amina. La nomenclatura es muy similar, porque en la parte de las amidas terminaban normalmente en amida. En esta parte de las aminas terminará en amina. Ahora, las aminas también poseen sustituyentes. Como están unidos directamente a un átomo de carbono, se va a manejar esa parte cuando trabajábamos con los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, o los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Nuestras aminas que están unidas a un solo átomo de carbono serán aminas primarias, es decir, que mi amina es primaria porque está unido a un solo átomo de carbono. Por ejemplo, aquí tenemos que esta amina está unida a un solo átomo de carbono, es una amina primaria. Esta amina también está unida a un átomo de carbono, es amina primaria. Esta amina igual, pero ¿qué pasa con esta amina que tengo aquí? Mi amina está unida a un carbono de este lado y a un carbono de este otro lado. Por lo tanto, esta sería secundaria porque tiene dos átomos de carbono unidos al átomo de nitrógeno. Y esta que tengo acá abajo es terciaria porque no tiene hidrógenos como tal, sino que está unido directamente a tres átomos de carbono, por lo tanto es una amina terciaria. Eso es una forma de identificar las aminas cuando estamos hablando de la naturaleza. Ahora, la nomenclatura simplemente es con la terminación amina. ¿Por qué? Porque si esta era derivado de los ácidos carboxílicos donde terminaba el oico, lo pasaban a amida, esta más que todo es derivada del amoníaco. Entonces simplemente es colocar el nombre, por ejemplo, este es el metano, metano, quitamos el ano como tal y ponemos la terminación amina. Por lo tanto, este compuesto que es el metil unido a la amina es metanamina. Ese es el nombre más común para ese. El de abajo tenemos dos. Ya no es el etano, ¿verdad? Solamente ponemos etan y terminamos con amina. Entonces, etanamina. Ese sería el nombre. El de abajo es de 3. Era el propano. Propan. Pero vamos a terminar en ano. Sería amina, y ahí tenemos los tres más sencillos, y así puede ser con el butano, el pentano, el hexano, el heptano, lo que sea, normalmente terminará siempre en la amina como tal. ¿Qué pasa cuando es sustituyente? En las amidas habíamos dicho que indicábamos la posición con la letra N, acá simplemente es igual, simplemente colocamos N-metil. Quiere decir que mi metil se encuentra en uno de los hidrógenos del nitrógeno en mi cadena y es de 2, sería etan, y la terminación como tal, amina. Entonces ese es el N-metil-etanamina. N-metil-etanamina. Aquí tenemos una peculiaridad, es que las cadenas son iguales. Simplemente es una amina unida a dos etiles, entonces sería, vamos a ponerlo, N, N dietil. Así como hacíamos en las amidas, así es igual acá.
NN-dietil y ahora viene etan. Entonces la terminación será amina. Y así tenemos el nombre de nuestra cadena, es el NN-dietil etanamina. En la parte de los ciclos también es lo mismo con la terminación amina. Por ejemplo, este será mi compuesto ciclo hexan. Entonces ya no será ano, sino amina. Ciclohexanamina, o en el benceno será benceno, ya no será eno, sino benzamida. Y estos son dos nombres peculiares que pueden tener esta parte de la nomenclatura de las aminas. Vamos a seguir trabajando con todo lo que tiene que ver con la nomenclatura para ir perfeccionando esta técnica y no confundirnos con las amidas cuando estemos trabajando en cadenas hidrocarbonadas. Aquí tenemos otra serie de ejercicios para seguir trabajando con la nomenclatura de las aminas. Y en este en peculiar tenemos dos grupos aminas en una cadena de 4. Simplemente hay que indicar pues la posición y colocar diamina al final. Por ejemplo, este es el butano. Entonces podríamos decir que es el 1,4 butano diamina. Es decir, que estoy indicando que en mi cadena de 4 está la amina en la posición 1 y 4. 1, 2, 3, 4. Aquí 1 está en el carbono número, a ver, este es el 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo que arriba. Este sería entonces el 1,5, ¿verdad? Sería pentano diamina. Entonces el pentano diamina, y es como la forma más sencilla de nombrar esta parte de las aminas como sustituyentes. Ahora, aquí la tenemos en el carbono número 2. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo nombramos ese? Entonces sería, podemos decir que ese es el 2 amino, porque lo podemos llamar como un sustituyente amino, y la cadena es de 6 hexano. 2 aminohexano, pero también puede poner un nombre así como el que está acá. Podríamos llamarlo como 2 hexanoamina. 2. Que serían como los nombres más comunes. A veces también lo ponen como radical y en algunas nomenclaturas. Entonces, aquí tenemos una amina que está en el 1 y en el 5, pero no tiene sustituyentes en su cadena principal, pero sí sustituyentes en las aminas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer aquí? Entonces, aquí tenemos un metil en esta N, pero también tenemos un metil en esta otra N. ¿Cómo hago yo para identificar eso? Simplemente coloco como si fuera una N'. ¿Qué me va a decir? Que en las dos aminas que tiene mi cadena va a estar un dimetil, va a estar un metil. Entonces sería que el metil va a estar en una de las aminas y en la otra, o sea, el inicio y el final. Entonces es de pentano, y indico la posición 1,5 diamina. Sería una forma de nombrar esta cadena indicando, a ver, 1,5 diamina, es decir, en el 1 y en el 5 está una amina. Pero esas aminas como tal tienen un metil en cada uno de sus nitrógenos, un metil, y la cadena como tal es de pentano. ¿Qué pasa acá cuando la amina es su sustituyente? Habíamos dicho que se nombra como amino del grupo funcional. Aquí la prioridad la tiene la cetona, por lo tanto vamos a ver cómo se llamará este compuesto. 5, 6, 7, es una heptanona, entonces sería más que todo como 6 amino, 2 heptanona. 2 heptanona. Verificamos. Heptanona, o sea, el grupo oxo va a estar en el 2, amino en el 6, en una cadena de hepta que es de 7. ¿Qué pasa acá? Ese es el ciclo hexanol. Entonces será, si miremos 1, 2, 3, ese es el 3 amino, ciclo hexanol. Y damos por nombre a ese compuesto. ¿Qué pasará acá? Una cetona cíclica. Entonces, 1, 2, 3. Será 3 amino,
ciclo pentanona y damos por nombre a estos compuestos de las aminas. Más adelante veremos que las aminas tienen unas combinaciones para dar otros posibles grupos funcionales, todo lo que tiene que ver con la nomenclatura de las aminas. Estos ejercicios también nos ayudarán a manejar la función amina con dobles enlaces en cadenas cíclicas y en cadenas abiertas. Entonces aquí tenemos dos bencenos como tal con la amina. Entonces normalmente este grupo es difenil y la palabra amina. A veces también lo podemos encontrar como trifenilamina, que también sería solamente que en vez del hidrógeno tuviera tres grupos del benceno. Acá tenemos nuestra amina, pero tiene un sustituyente en el carbono número 3, digamos dos sustituyentes en el 3. Entonces sería más que todo en el 3,3 dimetil. Entonces ya terminé de nombrar 1, de 4, butanamina. Quiere decir que mi amina está en el carbono número 1 y en el carbono número 3 están dos grupos de metil en esta cadena. Acá tenemos ciclo 1, 2. Entonces sería más que todo, podemos decir que es el 1,2 ciclo hexanodiamina. Es decir, que en mi ciclo hexano hay dos aminas en la posición 1, 2. Acá tenemos en la posición 1 y 2, tenemos una amina y tenemos el doble enlace. Es decir, tenemos que empezar a nombrar. Si acá empezábamos nombrando el sustituyente, acá tenemos que indicar primero dónde se encuentra ese doble enlace. Entonces sería más que todo 1 ciclo hexane, que quiere decir que el doble enlace está en el carbono número 1, 1 amina. Entonces, ese compuesto me indica que la amina está en el carbono número 1 del grupo del ciclo y que el doble enlace, que es este en, está en el carbono número 1. ¿Qué pasa acá? Que tenemos dos dobles enlaces y dos aminas. Estamos hablando de un dieno cíclico y una diamina como tal. Entonces empezamos como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Doble enlace se encuentran en el carbono 1 y en el carbono número 4. 1, 4, ciclo hexadien 1,2 diamina. Entonces recuerden de que aquí estamos hablando de dienos y de diaminas. Quiere decir que las aminas están en el carbono 1, 2 y los dos dobles enlaces se encuentran en el carbono 1 y 4 de este ciclo hexano como tal. Acá abajo tenemos también una amina en el carbono número 1, un metil en el carbono número 2 y doble enlace. También lo podemos trabajar como un sustituyente, pero podemos nombrarlo de la siguiente manera. Es el 4-metil, ¿verdad? 4-metil, 2 hexane, 1 amina. Quiere decir que mi amina se encuentra en el carbono número 1, el doble enlace está en el carbono número 2 de mi cadena de 6 y el metil se encuentra en mi carbono número 4. Y así damos por terminado esta parte de las nomenclaturas de la función amina. Muy importante tener mucho cuidado cuando estemos trabajando con las amidas y no confundirlas en esta parte de la nomenclatura. Y bueno, mis estudiantes, muchísimas gracias por ver este nuevo video. Suscríbete al canal, manito arriba si te gustó. Sígueme en las demás redes sociales donde hablo muchísimas cosas de la química y en otros aspectos. Y nos vemos en una próxima clase.